Vicente, ¿tú escuchas? Yo sí. Pero Andrés no, ¿verdad? Parece ser que tiene un problema Andrés con... Sí. Antonio. Parece ser que Andrés tiene un problema con el ordenador, que se lo van a intentar solucionar. Si te parece. ¿Comento un tema de discrepancia? Por eso. Sí, por favor. Comenta Sí. si quieres y intentamos solucionar el problema, ¿de acuerdo? Bueno, fenomenal. Mientras que se soluciona la cuestión técnica, Vicente, como está Andrés todavía con un problema de sonido, por comentar una discrepancia y algunas coincidencias, ¿no? Primero, hombre, discrepo de la visión quizá un poco negativa de la cuestión del plazo y de la corrección del 363. Creo que esas dos medidas son positivas, las quiero ver con ganas, las quiero ver como, bueno, pues un desafío para todos para hacer un esfuerzo de tener un plazo más bien largo para alcanzar acuerdos y soluciones, ¿vale? Entonces, en ese punto, de algún modo, una discrepancia. Bien es cierto y tienes toda la razón y creo que es un aspecto a considerar muy, muy seriamente la protección de los activos en ese periodo, ¿vale? De nada vale tener ese plazo si efectivamente me pueden ejecutar, ¿vale? Y luego una coincidencia respecto al problema de liquidez y quién va a lograr cubrir esa liquidez, ¿vale? Porque el gran problema, efectivamente, en el corto y medio plazo va a ser ese y quién va a poner ese dinero. Y por último, respecto a los ERTES, en una mención que has hecho quería introducir un matiz, ¿vale? Yo, la verdad que tengo una discrepancia, iba a decir, desde el minuto 1 con el establecimiento del denominado compromiso de mantenimiento del empleo. Y sobre todo discrepo de la opinión constante que escucho a nivel, vamos a decir, del Gobierno por parte de la ministra y de otras autoridades, ¿vale? Y tengo una sana confianza en la Administración de Justicia. Y digo lo siguiente, y me atrevo a decirlo con toda rotundidad. Lo primero es que el compromiso de mantenimiento del empleo no se configuró como una obligación, sino como un compromiso. Podemos amenazar lo que queramos a nivel público, pero técnica y legalmente, el decreto tiene una exposición de motivos y ha sido ratificado en el Parlamento. Es ley y dice lo que dice. Hubo un segundo decreto cuya exposición de motivos ha sido igualmente ratificada en los tribunales, que sustituyó la interpretación del compromiso por la palabra voluntad, ¿vale? El segundo decreto dijo que el compromiso había que interpretar en términos de voluntad y que se atenderá en cada sector y en cada situación a lo que proceda. Por tanto, yo escuchar estos días la amenaza gubernamental a las empresas me parece un absoluto disparate, pero por varias razones. La primera, porque está fuera de lugar en una situación como esta. Eso vaya por delante. Y la segunda, porque es que jurídicamente creo que no tienen ninguna razón. Es que no tienen razón. Es que la ley que yo tengo a la mano dice que el ERTE de fuerza mayor me implica un compromiso que se configura como voluntad y que están obligados a atender al sector al que pertenezco si tengo que tomar otras decisiones. Por tanto, si una empresa dentro de 2 o 3 meses tiene que despedir trabajadores, yo apuesto con absoluta rotundidad a que a día de hoy, salvo que nos aparezcan con un nuevo decreto que ayer por la tarde en una reunión que hubo con la COE parece que ya de algún modo quisieron, en fin, ponerlo de manifiesto de cara al próximo día 5 de mayo. Yo creo que a día de hoy jurídicamente es defendible que ese compromiso guión voluntad no se tenga que mantener. Sí que estoy de acuerdo contigo, lógicamente, en que, bueno, pues miedo da todo esto, ¿vale? Y lo que se precisa es claridad y en materia de los ERTES, pues veremos en el Consejo de Ministros del día 5, ¿vale? A ver, no sé, está... Vicente, eso. No, a ver, creo que coincidimos en casi todo. Ha discrepado solamente en el tema del plazo. Yo me refiero al tema del plazo, Jacobo. Yo creo que el plazo, por mucho que lo ampliemos, si no adoptamos las medidas necesarias para preservar los activos y el patrimonio de la concursada o la empresa en insolvencia, me da igual que me amplíen el plazo 3 meses que 3 años. Es verdad. Porque al final del recorrido, la medida que, repito, creo que está más encaminada a evitar el colapso o a evitar el colapso de los juzgados que a salvar la empresa. Porque con eso lo que están ganando es que no tengamos todos la prisa de concursar mañana. Bien. Y eso facilita, evidentemente, la labor del juzgado, que lógicamente no ve cómo se le bombardea a nuevos procedimientos judiciales cuando han tenido 2 meses parados los juzgados, porque solamente hace 15 días se empezaron a notificar y muy poquitas cosas. Sí, eso nos está llegando a todo. Estamos presentando escritos porque estamos suspendiendo los plazos, pero podíamos presentar los escritos, con lo cual el colapso es absoluto en 2 meses. Yo creo que lo que se quiere es paremos esto un momento, no tengamos prisa en concursar, no vayamos a colapsarnos,
porque además no podemos dar abasto, porque como tú bien decías, a mí la medida del mes de agosto, trabajar del 11 al 31, no me parece efectiva ni necesaria, ¿vale? Y desde luego, pues los turnos de tarde y mañana es básicamente por un tema de salud y de seguridad en la salud, con lo cual yo lo veo bien, pero claro, la medida, repito, para mí, esa ampliación de plazo para mí no tiene ningún sentido. El que quiera concursar, irá a concursar mañana y el que no quiera no lo hará. Pero desde luego, dar el plazo para que me maten los demás, mientras me cargan, mientras me ejecutan, mientras me bloquean mis cuentas corrientes y demás, porque no hay ninguna medida preparada para eso, no tiene ningún sentido, Jacobo. Bueno. Si quieres, Antonio, si alguien quiere plantear alguna cuestión mientras que Andrés se prepara. Yo me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre una solución que yo creo que podría ser muy importante ante esta situación, que es si agilizar la venta de la unidad productiva, una tramitación no preferente como habla del decreto, sino porque lo trata de forma muy escasa, que lo que se debería potenciar es anticipar esa formalización, ese tipo de transacciones de ventas de unidades productivas para, efectivamente, como habla Vicente, evitar el deterioro de sus activos. Vamos a evitar ese deterioro y vamos a evitar la pérdida de confianza de clientes y proveedores. Si creéis que es una buena solución o alguna otra que os ocurre. Yo lo que planteas, Antonio, que va, y también en la línea de lo que decía Vicente, coincido plenamente y me parece además muy bien y que debíamos sacar ese guión y trasladarlo, lógicamente, como harán tantos y tantos, para que el Gobierno lo tenga en cuenta y lo acaben negociando en el Parlamento. Acabas de decir una cosa respecto a la agilización de las unidades productivas. Vamos a ver. El tema está en que, a día de hoy, con la ley en la mano, yo creo que todo el que tiene una empresa sabe que no ha tenido normalmente problemas de alcanzar acuerdos y soluciones con sus proveedores. Cuestión distinta es que en algunos casos que no se ha alcanzado una solución en una negociación es porque, bueno, pues técnicamente una empresa no es viable y a lo mejor el administrador no lo ve y como no lo ve, pues está llegando ya tarde al concurso. Pero normalmente, y en una situación como este tipo, desde luego, si se contara con las herramientas para salvar y proteger activos. ¿Se escucha ahora? Y que obligáramos. ¿Escucha, no? Sí, Andrés. Andrés, ¿estás? Gracias. Hombre, ya está. Andrés. Sí, hola. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos toca escucharte. Andrés, adelante. Perdonad un poco porque es que de verdad esto de la técnica es un poco confuso para mí. Bueno, pues nada, buenas tardes y como siempre encantado de estar en este espacio que se ha organizado desde el Instituto de Emprendimiento Avanzado. El abrazo fraternal para las víctimas, enfermos, familiares y demás, obligadísimo, claro. Y por entrar directamente en materia, ya que no he podido entrar, bueno, pues yo he escuchado atentamente lo que habéis dicho y comparto muchas cosas, pero no comparto el tono general que es un poco la fe que se tiene en la ley, ¿no? Fíjate que lo diga un juez. Qué gran paradoja, ¿no? Qué gran paradoja. Pues las leyes son lo que son y la ley concursal da para lo que da. La ley concursal, el sistema concursal no deja de ser un muro de contención para la economía, para el tráfico económico. Lo vimos en el 2008 y lo vamos a ver ahora. Incluso, aunque hablemos de posibles mejoras organizativas de la Administración de Justicia, desde luego comparto lo que decía antes Jacobo, que lo que está en el Real Decreto Ley reciente como medidas organizativas son pues, anecdóticas. Abrir 21 días del mes de agosto, 3 meses, mañana y tarde, cuando realmente no hay una adecuación de la planta judicial a las necesidades reales de la litigiosidad en España, porque es lo que hay que hacer. Dotar de medios personales y materiales a la Administración de Justicia, que haya un número de jueces y de funcionarios suficientes y que haya una ratio de asuntos que puedan atender sobradamente y con una especialización suficiente. Mientras eso no se haga, mientras no haya una digitalización y avance telemático de la justicia real, pues todo lo demás, pues hay un conjunto de medidas jueces de refuerzo, que se especializarán a los juzgados, etcétera, no dejan de ser declaraciones de intenciones. Y lo orgánico, aquí, desde luego, es lo menos importante. Porque lo más importante, como siempre, se tenía que haber desarrollado justo antes de la crisis. Cuando los jueces de lo mercantil, concretamente decíamos, oiga, que dimensione usted la planta, atienda que puede venir en otro momento otra crisis, pues no se hizo nada.
oiga, informatice y haga el expediente judicial digitalizado de verdad. Porque, pues, y no se atendió. Entonces entramos en el mundo de las reformas. Y entramos en el mundo de las reformas sustanciales. Y yo comparto lo que dice Vicente, y no lo comparto, porque, claro, lo que se ha hecho en la reforma yo lo calificaría como la suspensión del concurso, de manera general. Lo que ha hecho es suspenderse el derecho concursal por un decreto ley que me parece, pues bien, que había que tomar medidas, pero claro, tenemos un texto refundido de la ley concursal y la transposición de una directiva europea las teníamos ahí sobre la mesa, ¿no? Y por un decreto ley lo que se ha hecho es, como en el rugby, patada a seguir. De momento vamos a dejar en suspenso lo que es el derecho concursal como lo conocemos. ¿Y cómo conocemos el derecho concursal? Oiga, cuando uno tiene una situación de insolvencia, pues tendrá que ir a pedir o estar la disolución y liquidación o pedir el concurso en el estado en que esté. Cuando un acreedor tenga, un acreedor real, porque ha habido muchas solicitudes espurias, tenga un problema, pues tendrá que estar el concurso necesario de aquel que está en una situación insolvente y no está pagando y está por ahí ramoneando, ¿no? Ramoneando por ahí. Cuando estoy en un concurso, tengo que someterme a un convenio, con unas mayorías, y una vez está aprobado el convenio, tengo que cumplirlo. Y si no, tendrán que denunciarme el incumplimiento. Pues no, ahora la barra libre del reconvenio. Barra libre absoluta. O sea, yo estoy absolutamente anonadado. Un reconvenio descausalizado, sin causa. Porque me decía que el reconvenio, la modificación del convenio podía traer causa del COVID-19 para un nuevo convenio causal o para un reconvenio que hubiera sido afectado en cuanto a su cumplimiento por esta situación de pandemia. No. Barra libre para el reconvenio. A algunos empresarios, yo discrepo, se les ha parecido la Virgen. Algunos que no estaban cumpliendo el convenio, que no había sido denunciado el cumplimiento de convenio, ahora tiene incluso 6 meses. 6 meses donde no se puede tramitar la solicitud de incumplimiento de convenio. Y en la suspensión de convenio, en cuanto que puedo un poco escaquearme también de lo de pedir la liquidación bajo historia del reconvenio. Incluso suspendemos el concursal que conocíamos hasta ahora con una nueva barra libre, el fresh money del entorno. Que eso sí que es una, ahí yo discrepo, eso sí que es una novedad y una ventaja para el empresario. El que él mismo, el que sus familiares, el que sus socios, el que los administradores puedan ingresar tesorería a la compañía y vaya a ser calificado como crédito contra la masa. No, es que pasamos de subordinado a crédito contra la masa, incluido el absolutamente para mí controvertido asunto del que garantice. O sea, el que pone una garantía para un crédito personal o real también pasa a tener la consideración de crédito contra la masa. Bueno, no sé, Perdóname que te corte, Andrés. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que eso es novedoso, pero el trasfondo de eso yo creo que es muy grave. Bueno, el trasfondo de eso es muy grave porque siempre se había discrepado sobre que por qué subordinar siempre todos los casos. Claro. Claro, de ahí a esto, y no solo eso, sino en un plazo temporal de 2 años. Claro. De 2 años desde la creación. Donde el gobierno, por vía de decreto ley, lo que te está diciendo es, si tú quieres salvar tu empresa, yo te voy a permitir que tengas un crédito contra la masa, claro, pero ráscate el bolsillo. Claro, ráscate el bolsillo, evidentemente. No vayas a cargar. Claro, evidentemente. Pues es un poco el mismo tema que tú hablabas antes de los ERTEs. No. La misma trampa saducea que ha pasado con los ERTEs. Andrés, Vicente, pero nos parece mal, vamos a reflexionar sobre esto, porque a mí me parece una medida que o yo la estoy interpretando mal o no me disgusta. Vamos a ver, uno de los riesgos claros que tiene un empresario en una situación de, vamos a decir, preinsolvencia o de insolvencia precisamente, es la aportación de cantidades. Y al final, aquí lo que se está arrojando es luz, es decir, oye, como decimos que mi empresa era viable y se supone que tras este periodo puedo lograr que vuelva a ser viable, no se preocupe usted. Aporte dinero. Ese dinero que tiene usted fuera en su casa, apórtelo a la empresa que le voy a reconocer crédito contra la masa en el peor de los escenarios. A mí, honesta y sinceramente, no me parece mal, ¿eh? Jacobo, no, pero no, eso antes. Eso desde ab initio. Porque bueno, ese era el problema, porque claro. No, es que yo creo que paliar esto.
Pero antes, ¿Sabes lo que pasa? Que muchas de estas reformas, porque claro, el Real Decreto Ley introduce unas reformas, algunas de calado, ¿no? De hecho, ya he apuntado algunas y más que podemos analizar. Son reformas que parece que han llegado para quedarse. Que lo que a mí me sorprende, por mor de la seguridad jurídica está totalmente volatilizada en nuestro sistema, la seguridad del tráfico económico está volatilizado, ha desaparecido, pero que por un decreto ley, con una situación dramática, económica, evidente, y sanitaria y económica, se introduzcan cambios, como por eso he hecho la suspensión del concurso que conocemos, del derecho concursal, se introduzcan cambios con vocación de permanencia, porque esto me imagino que es como piedra de toque a ver qué ocurre. Pues me parece muy grave. Pues vamos, de hecho, por entrar en el tema del reconvenio, pero ¿cómo se hace el reconvenio? ¿Cómo se hace esa modificación de convenio cuando no hay administrador concursal? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Pero qué es eso del reconvenio a la hora de los problemas que va a haber para aquellos que han cumplido, en parte que han cumplido, para los nuevos créditos que han surgido, para las impugnaciones que va a haber frente a ese reconvenio? ¿Qué queremos? ¿Que sea una auténtica dilución del procedimiento por mor de una cosa es flexibilizar? Hace poco leí ahí un comentario de un compañero mío de Barcelona que decía, no, hay que buscar atajos. Bien, habrá que buscar atajos, pero atajos sin seguridad jurídica. Al final, ¿sabéis lo que va a pasar? Que el panorama va a ser el siguiente. Solo va a beneficiar esta reforma a las grandes empresas. Y yo no soy nada demagogo, ¿eh? A las grandes empresas que van a utilizar el reconvenio y la evitación de la liquidación para refinanciarse libremente, para presionar a los acreedores, aquí sí financieros, que van a tener que estar y pasar por los nuevos reconvenios, porque no van a tener otra, pero a las pymes y a las medianas empresas, financiar pérdidas es lo que les toca. O sea, por no hablar de otra cosa que sí decías antes, que me la he apuntado, te he escuchado atentamente, Jacobo, decías, entre tus propuestas también, lo suscribo, están bien, pero decías una, oiga, hay que obligar antes del concurso a la negociación con los proveedores. Eso se llama acuerdo extrajudicial de pago. Sí, pero el mayor de los fracasos que hemos tenido en el último sistema mercantil español. Discúlpame la cosa. Mira, cuando ha mencionado Vicente los años 90, yo empecé en el 90. Entonces me ha hecho gracia, Vicente, porque tú y yo tenemos una edad también similar. La realidad es que yo diría que en el periodo aproximado del 94-96, yo recuerdo con verdadero cariño negociaciones extrajudiciales cuando no existía nada de esto que estamos hablando y acuerdos con multitud de proveedores, siendo jovencísimo, que se alzaban, que se lograban, aplazamientos con letras de cambios. Recuerdo de verdad con mucho cariño ese momento y el alcanzar verdaderas soluciones. Hoy es verdad que eso no existe y yo estaba pensando, pienso siempre un poco más en los casos concretos que yo he tenido, digamos, a lo largo de estos años en mi despacho y me he dado cuenta que si primero el gran elemento, vamos a llamar problemático, fue el tema laboral, que afortunadamente desde las últimas reformas del 2012, pues más o menos, pues ayudaron a que pudieran no ser un problema del todo la materia laboral en el ámbito concursal, digo del todo, porque el problema creo que es. La realidad es que tanto las deudas con la administración como las deudas bancarias, etcétera, para mí es una verdadera pena y es una verdadera losa el no poder arbitrar un mecanismo que logre acuerdos de quita y espera sin necesidad de ir al juzgado. Yo recuerdo, de verdad, uno muy concreto de una compañía que tuvimos un 5 bis y que dentro del 5 bis acabamos cerrando un acuerdo de refinanciación y acabó concursando y en liquidación está actualmente, ¿vale? Que recuerdo este 71 bis con absoluto pavor, porque yo lo veía muy fácil y me senté con los 10 bancos, eran 10, y era una deuda, me recuerdo perfectamente, de 2,5 millones de euros con unos pagos del 2-3% el primer año, un 5% el segundo, un clásico un poco de intentar solucionar las cuestiones de una compañía. Y me encontré la sorpresa de varias entidades bancarias que dejaban condicionada la propia efectividad a la homologación. Y dije yo, pero vamos a ver, si es que la homologación viene por una resolución judicial que puede tardar 1 año y pico. Tardamos 1 año y medio,
porque no recuerdo ahora mismo ni en qué juzgado fue. Por eso digo que al final, aunque puede resultar algo, una perspectiva un poco desde un cierto buenismo, yo sí que de verdad que apuesto decididamente porque seamos capaces de arbitrar mecanismos que nos aleje a día de hoy. Y estoy pensando solo en las empresas. Pero yo creo que no vas a encontrar a nadie que te lleve la contraria en esta materia. Estamos todos de acuerdo porque es que sería ilógico estar en contra. Pero vuelvo a decir, tenemos que partir de lo que decía al principio Antonio. Es un tema de cultura empresarial y es un tema de cultura de mediación también. Aquí hay muchas, has hablado de 10 acreedores que serían bancos, la mayoría. Bancos. Mayoría bancos. Eran bancos, pues hombre, muchos de ellos no tienen una cultura de mediación o no deben, o no tienen. Claro, entonces cuando tú dices, vamos a imponerlo, es que por ley no se puede imponer. Porque es el acuerdo extrajudicial que la única imposición que tenemos es cara a la segunda oportunidad. Y es un fracaso. Y ahora, de hecho, el decreto ley, que yo creo que aquí está acertado, ha venido a incidir la idea, mire, dos veces que se ha intentado nombrar un mediador, que nadie quiere ser mediador, porque no se cobra, pues oiga, doy por acuerdo judicial intentado a efectos del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho y la segunda oportunidad. Constatando una realidad. Y si eso pasa con el autónomo y pasa con la persona física, pues incluso decirte con las empresas. Yo creo que imponer eso me parece que bueno, pero vamos, no creo que sea el tema más candente de los que pero fíjate, Andrés, aquí. La pregunta que nos hacíamos todos al principio es ¿en qué medida va a afectar el COVID-19 a las empresas? ¿Vale? Si va a haber más insolvencia, no insolvencia, refinanciaciones. A ver, a fecha de ahora mismo, creo que estamos todos de acuerdo en que no se ha adoptado ninguna medida para paliar los efectos del COVID a las empresas, a efectos concursales. Tú hablabas del reconvenio. Evidentemente, cuando se habla de reconvenio es porque la empresa ya está en concurso y está en fase de cumplimiento. No. Y para el nuevo convenio. No, sí, pero el que venga. El que venga de la concursada en concurso. Vamos a ver, Vicente, yo estoy de acuerdo contigo que las medidas no tienen que, o sea, si se quisiera hacer algo, había que blindar las ejecuciones singulares. Claro. A ver, si mientras tú no blindes las ejecuciones singulares o mejores los mecanismos de financiación, pues sí. Pues yo he dicho, yo he llegado a decir que todo esto para mí son medidas que atienden a la suspensión del concurso, de manera general. De manera general. No solo la suspensión de la declaración de concurso, la de los famosos, hasta el 31 de diciembre, en cuanto a la obligación o el blindaje del concurso necesario, ¿no? El escudo protector. Sí. No, pero en definitiva yo creo que lo que se hace es suspender el concurso, pero búsquese usted la vida. Búsquese usted la vida. Y creo que todo esto obedece a vamos a no crear. Lo de la avalancha de los juzgados, pues es que yo no me preocuparía, porque decían los clásicos que en el caos no hay error. Y cuando los juzgados están sobrecargados, a mí, cuando yo tengo, dicho por el Consejo General del Poder Judicial y la Inspección, yo tengo 5 veces la carga de trabajo que ellos mismos dicen que como módulo de atribución debería tener, yo tengo 400 asuntos de atribución al año, en principio, y me entran 2.000. Pues está claro, cada año. Está claro que tengo 5 veces. ¿A mí qué más me da tener 5 que 10? Pues no, es igual. Quiero decir, no ese es el problema del atasco, es el problema de las cifras económicas, del volumen, a efectos no solo microeconómicos, sino también macroeconómicos. Y creo que hay una mayor preocupación. Vamos a ver cómo la gente puede ir atajando esta situación o poniendo un parche en esta situación, confiando en que esto sea temporal. Pero eso es la fe del carbonero. Confiando en que aparezca una vacuna, confiando en que no se dañe el tejido productivo, sobre todo estoy pensando en el sector servicios, que es el que va a sufrir aquí, el sector servicios, que no desaparezcan las miles de pymes del sector servicios que inundan este país, a ver si con recursos propios, a ver si a ver qué pasa con lo de los ERTES y los SERES que habrá que hacer, a ver cómo no se destruye ese tejido empresarial de manera definitiva, aparece la panacea de la vacuna o esto queda en un sueño aciago, una pesadilla, pero temporal, y va. Eso huele a esto.
huele a esto. O sea, el decreto ley, porque además es un decreto ley. O sea, ahora también hay que ser honesto y decir, bueno, tampoco pueden hacer una ley definitiva. Y dentro de lo que cabe, yo hay cosas que no me encajan, pero si yo me lo he leído varias veces y digo, bueno, pues es de las pocas normas que por lo menos tiene una idea. Y no soy progubernamental, en absoluto, pero parece que hay una idea, aunque es una idea de que es la patada a seguir, que es la suspensión del concurso. Vamos a ver si este 2020 es una especie de vacatio concursalis, y ya el 2021, pues Dios dirá. Dios dirá. Esa es un poco toda la impresión. Claro, yo estoy de acuerdo con Vicente, pues de otra manera, que si se quiere hacer algo hay que entrar a matar. Pues Andrés y Vicente, una cosita, por decir algo en esa línea de lo del gobierno, el decreto, etcétera. Vamos a ver. Para mí que el decreto es precipitado es clarísimo. Yo un día y pico antes me llegó pues, lo que era el proyecto, que andaba por ahí circulando, y cuando lo leí, pues la verdad me parecía precipitado. O sea, me parecía precipitado. Me parecía precipitado por dos razones. Lo primero, porque había cosas que no comprendía, ni tan siquiera estaba entendiendo algunos procedimientos o justicia especial que se pretendía crear del COVID para todos los ámbitos. Me parecía una cosa muy extraña. Y segundo, me parecía precipitado porque realmente el Ministerio de Justicia, esta obligación de la presentación de un plan de medidas, etcétera, y de una serie de modificaciones, estaba hecho... Pero te tengo que interrumpir. Es que el decreto ley no recoge prácticamente nada del famoso plan de choque. Porque el plan de choque... el plan de choque del Ministerio de Justicia que de alguna manera animó el Consejo cuando presentó sus propias medidas, ha sido nutrido, el plan de choque, de numerosísimas propuestas realizadas por todos los colectivos, pero singularmente el judicial. Los jueces hemos hecho, pero infinidad de propuestas documentadas, analizadas, motivadas. Pues, hombre, eso es el plan de choque. Pero para hacer ese plan de choque, ¿qué es lo que hay que hacer? Remangarse y tirar de presupuestos generales. Yo dudo que eso se vaya a hacer. Y Andrés, y por la información que tienes, ¿crees que este decreto, el Ministerio de Justicia, cree que es el que le pedía el primer decreto que en el plazo de 15 días preparara un conjunto de modificaciones, etcétera? Porque es un poco una de las sorpresas. El primer decreto dio un mandato al Ministerio de Justicia y dijo, bueno, pues como en este periodo sabemos que va a haber que introducir grandes modificaciones en el ámbito procesal, etcétera, pónganse a trabajar y en el plazo de 15 días después de expirar el alarma deben ustedes presentarlo, ¿vale? Pues, ¿tú crees que es esto? ¿Esto es lo que se pretendía presentar o todavía es que va a venir algo más? No, yo creo que este decreto ley ha llegado para quedarse. Habrá algún retoque, pero no, hombre, si se convalida, ¿no? Tiene que convalidarse por el Congreso, pero si es convalidado dentro de los pactos que están ahí estableciendo unos y otros, yo creo que se va a quedar. O sea, este decreto es el que nos va a regir durante unos cuantos meses. Pero aunque nunca se sabe, a lo mejor esta noche a las 12 tenemos otro decreto en el... Sí. Pero, Andrés, perdonad, y Jacobo, ¿no creéis? La percepción que tenemos es que no se tiene en cuenta nunca las opiniones de los profesionales, no se escucha a los actores principales que deberían tener cierta voz, y esto al final redunda en una peor calidad de esas normas, en una peor calidad legislativa. Y claro, teniendo en cuenta, como has dicho, que la justicia requiere una mayor partida presupuestaria, que no la va a tener. Hombre, no está el horno para bollo, no está el horno para bollo. No va a tener, al final, el colapso, efectivamente, pues el colapso, cuando digo colapso es el retraso, porque una empresa que realmente está en una situación de insolvencia necesita rapidez. Eso no existe. Rapidez. Y como no existe, abocas incluso a las empresas que se pueden salvar a través de algún instituto concursal, las abocas a la liquidación y desaparición. Y me parece gravísimo. Sí, hay alguna medida que está bien, como el tema de que todas las subastas sean extrajudiciales, ¿no? Extrajudiciales que se podría haber aprovechado para la venta de unidad productiva también, o para las ventas en fase común. Que esto estaba en el espíritu inicial, luego parece que se han retranqueado, de hecho, no solo para las en fase de liquidación, ¿no? Bueno, pues eso estaría bien. Incluso algunas aligerar los procedimientos, pero bueno, ya estaba, ¿no? Que todos los incidentes pues sean que no tengan vista. Bueno, esto ya estaba más o menos, ¿no? No sé, es que
es difícil aligerar el procedimiento concursal cuando está muy judicializado, ¿no? Todavía. Todo pasa por la mesa del juez. Pero claro, hay ecuaciones que están sin despejar y que se pueden haber despejado. El famoso estatuto de las administraciones concursales, que es un tema que a nosotros nos preocupa especialmente, a los jueces, está sin despejar las dos cuestiones esenciales, que es el régimen de su nombramiento o los criterios para su designación y su régimen retributivo. Dos cuestiones que están ahí, bueno, un esperando a Godot permanente. Entonces, el día que se determine bien el estatuto de la administración concursal, el que se le den las funciones, para mí, que tienen que ser prácticamente todas. El juez tiene que tener una función de aprobar el plan de liquidación, de aprobar la propuesta de convenio, de resolver de manera concentrada las impugnaciones que puedan existir, pero todo tiene que ser mucho más dinámico y más extramuros del juzgado, con unas administraciones muy profesionalizadas y muy responsabilizadas. Entonces, pues, eso es muy difícil todavía y se ha ido aligerando, porque si pensamos en la ley 2003, bueno, aquello era un procedimiento casi de mayor cuantía de los antiguos, ¿no? Sí, pero entonces, hay cosas que están ahí. Entonces, ¿cómo fomentar que las liquidaciones sean más rápidas? Pues bueno, por ejemplo, aquí el tema de las empresas especializadas se puede haber aprovechado para resolverlo también de una manera. Ya, pero Andrés, disculpa un segundo. Hay cosas, hay un montón de asuntos que tienden a la flexibilización y sobre todo a buscar la inmediatez económica de las soluciones de concurso, bien sea de convenio o de liquidación, mejor, ¿no? Y sobre todo a la realización de los activos. Disculpadme un segundo, Andrés. Es que yo creo que estamos mezclando dos términos. Es decir, la liquidación de una sociedad, ¿vale?, o la viabilidad de una sociedad ante una problemática actual, ¿vale? Evidentemente, las sociedades en liquidación nos preocupan ya poco. Están en liquidación y el fin último es acabar de liquidarlas e inscribir la extinción en el registro mercantil. Con lo cual, yo creo que ninguna medida se puede adoptar ante alguna excepción. Sabéis o conocéis ya que ha habido algún auto de algún juzgado en España que hablaba de la, entre comillas, rehabilitación de la empresa en liquidación para prestar determinados servicios denominados esenciales. Sí. Lo conozco igual y lo conocerás igual que yo. De la zona mediterránea, ¿no? Por ejemplo, ese auto tiene cosas buenas, pero para mí tiene cosas que son de imposible cumplimiento. Es decir, yo, administrador concursal, voy a asumir la responsabilidad de tener bajo mi cargo, bajo mis facultades y mi representación a una serie de trabajadores a las que les pueda pasar algo porque alguien me lo ha dicho cuando la empresa no tiene actividad. ¿Quién va a pagar todos los gastos si no tengo dinero en la masa? ¿Voy a ser yo responsable del impago? Salvo esa excepción de esa resolución de aquí de Valencia, como bien apuntabas, ese auto reciente, que no tendrá más de un mes, la empresa que está en liquidación, está en liquidación. O sea, olvidémonos, o sea, no es materia de debate ni de charla de la actual situación. Son empresas que ya estaban en concurso, que el COVID no les ha afectado y que el COVID no les va a afectar. Solamente el COVID o la actual situación de crisis sanitaria económica les va a afectar. Les afectará a la depreciación de sus activos. Claro. De manera indirecta, nada más. Pero bueno. Y básicamente afectará solamente a aquellas empresas en liquidación que estaban tramitando la eventual venta de una unidad productiva. Unidad productiva que ha cesado su actividad hace 2 meses y que, como sabemos en concurso, cada día es muy importante para la continuidad de la actividad. De todas maneras, habrán caído no sé cuántas unidades productivas porque no se van a poder materializar. Claro, la reforma, las modificaciones del Real Decreto Ley, a mí que no hablan nada de la unidad productiva, porque tú citabas la subasta a través de empresa especializada. Sí, pero sin embargo, para la subasta, para la unidad productiva se permite también la judicial y la notarial. Sí, para ahí, sí, que a mí me parece que tenemos que haberlo cargado del todo. Tiene sentido. O sea, porque yo creo que es que de alguna vez tendrá que ponerse en una norma que nos olvidemos ya de los procedimientos liquidativos y garanticemos 3 principios, que son la publicidad, la valoración de activos y la libre concurrencia. Y luego que se haga como Dios dé a entender. Yo aquí estoy por la barra libre. Por la barra libre, sí. Andrés y Vicente. En la subasta
Perdón, escucha. Un segundo, Jacobo. Pues tú sabes que aquí el gran problema que tenemos es que los que menos pintamos somos los que más deberíamos pintar, y los que menos pintan son los acreedores privilegiados especiales y los organismos públicos. No podemos luchar contra esos entes. Que es lo que les... y los laborales, te olvidas de los 3 lobbies. No, claro, derecho público y laboral, pues, bueno, lo voy mezclando, ¿vale? Lo voy mezclando. Los 3 lobbies, ¿no? Oye, dejarme apelar a conectarme con una cosa que decía Antonino, ¿no? Porque al final la empresa que está en liquidación. De hecho, el decreto, creo que tenéis razón, no sé si lo ha dicho Vicente o lo ha dicho Andrés, que al final le dedica muchísimo espacio a todas las empresas que actualmente están en concurso, ¿verdad? O sea, al final casi es más bien un decreto para administrar el concursal post-COVID, pero no de las empresas afectadas por el COVID, ¿vale? Sino las del concurso de antes. Y para mí, realmente, lo decisivo es, decía Antonino, ¿no creéis que no se escucha a las partes implicadas? Absolutamente, Antonino. Es que realmente en estos casi ya 2 meses de confinamiento, una cosa que produce una perplejidad que yo ya no sé dónde meterme, es que la realidad es que ni siquiera gobierno ni oposición tienen una capacidad de comunicación y diálogo mínimamente, aunque sea para engañarnos un poco y decirnos que hablan, ¿vale? No se habla de nada. Por lo tanto, si ellos no hablan de nada, parece difícil que corporaciones, asociaciones, etcétera, podamos hablar. A mí lo que verdaderamente me preocupa, y es de verdad que creo que firmemente, y tengo una cierta confianza en la capacidad de todos, aunque sea un poco, a lo mejor, incluso infantil confiar en algo en la política también en esto, es que tenemos miles de empresas viables que el día 13 de marzo tenían colchón económico. No estoy hablando de las que no lo tienen, que coincido, creo que fuiste tú, Vicente, que decías, esas que no lo tenían, pues mira, probablemente mala suerte y no va a poder usted salir adelante. Pero hay muchas que sí, que lo único que va a suceder es que en los próximos meses van a comprobar, sí, uno, en los 3 planes empresariales que han diseñado, que uno es una visión optimista, otro es la pesimista y una es una intermedia, ¿dónde están? ¿Vale? Entonces, de verdad que yo creo que hay que hacer un esfuerzo absolutamente brutal. Que seguro que no colma este decreto y tendrán que modificarse muchas normas. Y ese esfuerzo brutal tiene mucho que ver con cubrir esa liquidez de la que tú hablabas, Vicente, al principio. Por eso yo me fijé muchísimo en las primeras semanas la razón por la que aparentemente la Unión Europea no ha alcanzado un acuerdo económico en todo esto, porque realmente el fondo de la cuestión está en quién pierde aquí el dinero. Es decir, si España calcula que necesita 150.000 millones, 200.000, una cosa así, ¿qué hacemos? ¿Lo perdemos? ¿Lo pagamos? ¿Quién lo pierde? ¿Repartimos la carga? La pasamos a largo plazo de modo perpetua, y eso llevado a corto plazo en cualquier empresa es lo que yo me refería antes, que incluso las compañías más viables y con mejor pulmón tienen que hacer un análisis muy sereno de cuál es su situación. Y quiero añadir una cuestión, porque he visto 2 preguntas que había ahí que realmente creo que están contestadas por ti, Vicente. Creo que una persona que había tomado yo nota aquí, se llama Encarna Bravo, decía, oye, ¿qué sucede en este periodo con los activos? Digo, Encarna, pues decía Vicente una cosa muy bien dicha. En este decreto no hemos encontrado nada que paralice, porque el decreto no opera como 5 bis. O sea que, por lo tanto, realmente Vicente apuntaba a que sin una medida complementaria de protección de activos, efectivamente, este periodo puede no servir para nada. Por eso yo abogo por tener la confianza de que como estos decretos tienen algo de globosonda... yo creo incluso Encarna, si es que lo he leído, es que yo con la tecnología, fijaos, alguno decía, vaya digitalización que tiene el magistrado, así está la justicia, pues está la prueba. Sí, ¿no? Pero he visto así por encima que Encarna decía, pero ¿y uno en insolvencia no puede pedir concurso? Claro que puede pedir concurso. No, sí, por supuesto. No tiene obligación, pero puede pedir. Eso sí, 2 meses nosotros no podremos declararlo, ¿no? Perdonad, Andrés, luego Vicente, perdonad que os interrumpa, pero hay muchas preguntas. Si os parece, vamos a pasar a las 3 preguntas, ¿de acuerdo? Y todas aquellas preguntas que no dé tiempo a contestar, nos comprometemos en darles debida respuesta a través del Instituto de Emprendimiento Avanzado. Mira, la primera pregunta la hace José Luis García. Una pregunta para todos, pone, todos los plazos de un concurso en tramitación se encuentran paralizados. Un ejemplo, he presentado en un juzgado mercantil un plan de liquidación y el juzgado ha dado un plazo de 15 días a los perdonados. Ahí ya me pierdo. A los personados. A los personados por 15 días para alegaciones y propuestas de modificación el 2 de marzo. Estoy a la espera de la aprobación del plan de liquidación.
¿Qué pasa con ese plazo para que el juzgado apruebe el plan si no hay alegaciones? ¿Empieza de nuevo el plazo de 15 días cuando acabe el estado de alarma o se revisará con los días que faltan? Se la contesto yo, aunque la ley, el Real Decreto es un poco confuso, porque podríamos pensar incluso que lo que quiere para los planes de liquidación que se presenten después después del estado de alarma, sea que no haya plazo, directamente que se aprueben por el juzgado. Aquí se podría también plantear el tema si estaría afectado por la suspensión general de plazos y lo que el decreto quiere que se reanuden de cero, o sea, un nuevo cómputo de plazo procesal. Pero eso, en principio, yo entiendo que es solo para los recursos contra resoluciones y no alegaciones. Pero yo entiendo que por prudencia pues se va a quedar un nuevo plazo. Yo creo, Andrés, permíteme que contestemos la pregunta esta a Antonino un poco más a fondo. Que la pregunta creo que está muy bien hecha, pero sí está resuelta expresamente en el artículo 16 del Real Decreto 16/2020. Es decir, para aquellos casos en los que ya se hubiera presentado el plan de liquidación, que creo que es el caso de la pregunta, ¿vale? Es de la declaración del estado de alarma del Real Decreto 463/2020. Estaba pendiente de aprobación solo. El artículo 16 solo permite dos supuestos. Hay dos. Uno, que a fecha del levantamiento del estado de alarma ya se hubiera dado traslado a las partes, en cuyo caso automáticamente se tiene que aprobar el plan de liquidación 16.1 del Real Decreto 16/2020, o el 2, que sí que para el caso de que presentado que esté no se hubiera dado traslado a las partes por 15 días, habrá que hacerlo con urgencia. Y al hilo de esto, con lo cual esta está resuelta ya expresamente por el Real Decreto. Yo no estoy tan de acuerdo que esté tan resuelta, porque es que hay un plazo que no está completado. Ya, sí, es completado. No está completado. Entonces, hacer, Andrés? No está completado, pero quiero decir no está completado, ni se han presentado alegaciones. Claro. No, pero ojo, el juzgado ha dado un plazo de 15 días a los personados. Ha dado un plazo que... Esta es el día 2 de marzo. ¿Vale? El día 2 de marzo se pone de manifiesto por traslado del Estado de Administración de Justicia. Con lo cual, a mi entender, esto no es un plazo procesal. Esto no es un plazo del Real Decreto. No es un plazo que tenga un nuevo cómputo. Pero yo entiendo que por prudencia, sí, se puede hacer y aplicación del decreto. Yo lo que haría, dar un nuevo plazo, siquiera sucinto, por si alguien quiere hacer algunas alegaciones. Porque aquí, esto de que voy a correr y yo como juez voy a aprobar el plan de liquidación sin posibilitar que me den unas alegaciones, cuando en alguna ocasión sí que me van a venir bien. O sea, todos sabemos que al final el juez aprueba lo que quiere aprobar. Hay alegaciones, o sea, con independencia de esto. Correcto. Pero al hilo de modificar las alegaciones, pero para mí, un trámite de prudencia sería, ya que diste las alegaciones, más en lo del decreto, dar un nuevo plazo, no evidentemente de 15 días, pero dar un nuevo plazo. Vale, que sea sucinto, ¿no? Entonces, si no sería evidente el plazo, disculpa una cosa, si es el día 2 de marzo, si hubieras consumido, por ejemplo, 10 días hasta el estado de alarma, técnicamente ha quedado suspendido ese plazo con independencia de que no le demos la vis procesal, ¿de acuerdo? Pero ha quedado suspendido. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Está claro, sí. De tal forma que ese plazo, si le faltan 5 días a levantarse el estado de alarma, nos quedan 5 días. La única duda sería si se ve afectado por la reanudación. Yo estaría de acuerdo en considerar no procesal de los de la reanudación. No lo es. Por prudencia, coger el plazo de 5 días, pero no esperar, sino sencillamente 5. Y, hombre, si se quiere ser doblemente prudente, pues, hombre, de forma inmediata. Pero, vamos, yo creo que lo que no cabe ninguna duda es que en el periodo de alarma ese plazo está suspendido. No, eso está claro que está suspendido, pero yo hablaba del término de prudencia, que es lo que a veces hacemos. Vale. Pero Andrés, ojo que por nosotros, los administradores concursales y los abogados, sí. El criterio de prudencia nos puede costar un fuera de plazo rapidito. Por eso. Tú imagínate que ahora no se me da plazo a mí o un nuevo traslado por 15 días. Yo me voy al plazo suspendido del Real Decreto 463/2020. Es al que tienes que irte. Igual que si me quedan 15 días para presentar un informe del artículo 65, está suspendido. Y me quedarán 15 días cuando se levante. No tengo 2 meses más para presentarlo. Yo Evidentemente. esta pregunta diría que tiene los poquitos días que le queden en la reanudación, por principio de prudencia máxima. Sí. Vale. Siguiente pregunta, si os parece. Mira, el Real Decreto 16/2020 fija como plazo especial hasta el 31 de diciembre de 2020
al empresario en estado de insolvencia. No tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. Ahora bien, si estás en estado de insolvencia, ¿cómo paralizas las demandas y posibles ejecuciones? ¿Y cómo evitas el deterioro de los activos y del negocio? A esta pregunta creo que la habéis respondido hace... Sí. No se para. De manifiesto, claramente. Eso es, pasamos a la siguiente. Con la mediación concursal han hecho una operación civilina para cargársela. Si no aceptan las dos primeras propuestas, o concurso de acreedores. Le hemos contestado a nuestro colega José María. Sí. Le hemos contestado también. Pues, sí. Me gustaría conocer vuestra opinión de los créditos ICO como ayudas a pymes y autónomos. ¿Qué opináis de que los requisitos anunciados por el Gobierno sean extremadamente laxos, de manera que las entidades de crédito añadan más requisitos, dificultando así la liquidez en forma de crédito? ¿Pensáis que estas líneas de crédito pueden suponer una ayuda para las empresas de cara a reducir los catastróficos datos de concurso de acreedores previstos? Yo lo he comentado, yo he dado mi opinión y os la reitero. Es decir, yo creo que, por supuesto, poner dinero en el sistema es bien intencionado, que los bancos presten dinero es bueno, que el ICO facilite avales también, pero luego vamos a la realidad práctica. Yo tengo 2 casos concretos de esta semana de 2 empresas cerradas que tienen firmados notarialmente con el banco los préstamos, salen en pantalla, pero los certificados ICO no han llegado. Es decir, lo que es verdad es que se está retrasando, en lo que yo sé, mucho las certificaciones que tiene que emitir el Ministerio, y creo que el problema de fondo, y es lo que va a pasar en el próximo mes o meses, o eso se dice, es que España tiene técnicamente un cierto problema de liquidez también. Sí, que eso bastante. Y yo creo que también desde el punto de vista práctico, tengo entendido, a lo mejor algún malintencionado me lo ha comentado, algún empresario malvado, que es una broma, que ha ido a solicitar el crédito ICO y le han pedido todo tipo de garantías personales y reales. Así es. Cualquiera. Eso es cierto, Andrés, es cierto. A mí también me ha pasado. Con lo cual, pues es un poco chocante, ¿no? Bueno, ha pasado, pero yo en los casos que conozco no los están pidiendo, pero es verdad que están analizando muchísimo las empresas y, bueno, y lo del ICO, pues el tema no... En fin, yo creo que es bien intencionado el planteamiento, pero bueno, vamos a ver en qué concluye. Sí, que, realmente, sí, yo creo que el problema... A ver, los avales que se dieron del año 2010 al 2012, que no fueron avales, fue liquidez del ICO, el 85% entró en mora. ¿Qué sucede ahora con los avales? Que esos avales, de verdad, el banco lo que dice y teme es que cuando esos avales entren en morosidad, quien va a tener que hacer frente realmente es el propio banco. Y de ahí las reticencias de las entidades financieras muchas veces a facilitar o a exigir esa situación de garantías, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente pregunta. Mira, la venta de la unidad productiva... Esto no es una pregunta, es una afirmación. Sí, también. La venta mientras... Y además tiene toda la razón del mundo. Es que es una afirmación la que toda la razón del mundo. Compartimos totalmente. Compartimos. Siguiente... Estamos en un momento para eliminar privilegios, desde luego. Así es. La modificación que estáis comentando respecto a la aportación de liquidez del empresario pasando de la calificación de subordinada a crédito contra la masa es necesaria y más que razonable. No aconsejaría... Desde luego, esta es otra opinión. La última parte la suscribo totalmente. Sí, es opinión. Sí, totalmente. Yo lo he comentado antes. Digo, por una parte, yo no aconsejaría... a ver, de verdad que lo he dicho al principio y lo he dicho de verdad. Yo a todos los empresarios que tengan compañías viables y una vez hecho un análisis sereno de su sector y de la situación, esperando siempre unos meses después de la vuelta, vamos a decir, a la normalidad, porque sin saber qué es lo que va a pasar no se sabe, yo no descarto que sí sea recomendable aportar fondos propios. Claro que sí, no nos engañemos, al final una compañía tira para adelante, pues en primer lugar con las aportaciones de sus accionistas y de sus socios, y así tiene que ser, y está muy bien que lo sea, ¿vale? Pero solo lo facilitaría y lo fomentaría en situaciones claramente viables. Y en esas, en que hay un cierto riesgo concursal, el hecho de que haya una protección, ¿vale?, de esas cantidades aportadas, pues me parece más que interesante. Pero, Jacobo, perdona, el problema es que una compañía viable, sí, con este nivel de incertidumbre, sí, que dependemos de que exista, como ha dicho antes Andrés, sobre todo el sector servicios, una vacuna, no sabe esa fecha de hoy ni dentro de un mes si la compañía va a ser viable. Lo desconoce. Lo sé, pero ¿sabes lo que pasa? Yo les suelo decir a mis clientes siempre, es una cosa clara. Les digo, mirad, los empresarios son ellos, ¿vale? Yo no lo soy. Yo soy abogado. Entonces, al final, yo lo miro desde la barrera, intento alejarme mucho de la zona cero para que los consejos o las recomendaciones que yo les facilite sean los más prudentes. Y yo tengo la sensación que a día de hoy,
con todos los clientes que hablo de ámbitos empresariales muy distintas, yo les veo con una cierta serenidad, les veo con ganas de tomar decisiones, pero es verdad, o sea, al final vamos a ver qué sucede. De verdad que vamos a ver si vamos a los restaurantes en julio, vamos a ver si vamos a los hoteles, vamos a ver si cogemos un avión, un tren, un autobús, porque si no lo hacemos, desde luego a lo mejor no hay que poner dinero, ¿vale? O a lo mejor dentro de 2 meses es tarde para perder. Sí, también es verdad, Vicente, también. Son 2 meses, Jacobo. 2 meses más de lo que ya llevan cerrados. Sí, por supuesto. El problema es que, como tú bien decías, pues si hay viabilidad, yo también recomendaría a un cliente, pero yo me lo pensaría muy mucho antes de hacerlo. Es muy delicado, la situación es muy compleja. Básicamente por incertidumbre y porque cuando a lo mejor ya no tengamos la incertidumbre, ya no tenemos... Sí, claro, al final es una valoración, enlazando, perdón, con lo que decía Jacobo al principio, es que es una valoración que tiene que hacer de manera muy fría el empresario. Mira, esto tiene viabilidad o no, porque al final ese voluntarismo de, pues antes teníamos, cuando avalábamos o garantizamos con nuestro propio patrimonio el empresario, que era un mal, pero este puede ser otro mal. Oiga, mira, voy a poner con la expectativa de un crédito contra la masa que no voy a poder satisfacer, porque si no hay activos, el crédito contra la masa pues es un papel mojado igualmente, ¿no? Entonces, es que esa decisión estratégica me parece que es fundamental. Mira, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué posibles alternativas podéis prever para las pymes ante los sublimes discursos que habéis realizado cada uno de vosotros? Así que... Yo no entendía. No entendía la pregunta. ¿Jacobo o me da igual? A ver, las alternativas, yo sinceramente, yo me muestro, al menos, no sé si es hoy, debo reconocer que es un poco por días, ¿no? Pero bueno, con carácter general suelo tener una visión más bien optimista, ¿vale? Creo que el escenario tiene unas incertidumbres tan grandes que bueno, ojalá todos acertemos lo más posible, pero me voy a quedar con un mensaje que tuve con una conversación con una persona del sector financiero, que me dio una visión muy simplista, pero que parecía certera. Entonces la voy a contar porque es muy sencilla. Dijo lo siguiente, si esto dura un año, es decir, solo un año aproximadamente, a pesar de problemas y rebrotes, etcétera, como quiera que el sistema bancario está razonablemente capitalizado y hay empresas con un buen pulmón y parece que la Unión Europea tiene claro crear mecanismos de una cierta hibernación, ya sea repartiendo la deuda, ya sea con abonos o no, o de la manera que sea, coger esa liquidez que no tenemos y que decía Vicente y largarla a 20 años y barbaridades de este tipo, ¿vale? Digamos que él insistía que como tenemos el mecanismo legal y monetario para poner encima de la mesa, ¿vale?, si luego cada Estado, cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, cada ámbito es capaz de introducir las modificaciones propias que necesita, que hemos puesto de manifiesto algunas, y Vicente desde el principio cuando ha mencionado que los activos son atacables en este periodo, si ponemos esos elementos en el camino, yo soy, más que ser optimista, lo que pienso es que las empresas pueden supervivir con cierta normalidad en un periodo desconcertante, ¿vale? Entonces, sencillamente habrá empresas que tendrán trabajadores en ERTE. No olvidemos que cuando están en ERTE cobran del Estado, que el Estado somos todos y que se nutre de cotizaciones y de impuestos. Es decir, que al final esto todo es lo mismo, ¿no?, permanentemente. Pero digamos que esa visión simplista me hace ser algo optimista. Entonces, lo veremos en unos meses. La verdad es que es algo que vamos a presenciar todos. Y lo vamos a presenciar, pues vamos a tomar nuestras propias decisiones sobre si consumir o no o hacer determinadas cosas que van a reactivar la economía. Totalmente de acuerdo, Jacobo, pero lo que yo creo, ante esa incertidumbre, lo que va a suceder, y va a suceder, estoy convencido, va a ser un cambio de nuestras propias decisiones como consumidores. Sí. Y eso va a tener una incidencia brutal en el sector servicios, en el sector turismo y en el sector restauración. En la crisis de 2008, el ancla donde nos pudimos agarrar, esa crisis financiera de la que habló Vicente antes, fue el turismo. Fue el turismo. Luego llegó la crisis de 2012, la crisis de deuda, y fue Mario Draghi, digamos, el Banco Central y la liquidez la que nos salvó un poco. Y estamos en una situación actual de total incertidumbre. Y si un cliente, un empresario te llega, realmente no soy capaz, de verdad, de aconsejarle que ponga un solo euro en ningún proyecto a fecha de hoy. A no ser que sean esas compañías de las que hemos hablado que se han visto o se van a ver beneficiadas por la crisis del COVID.
No sé. Yo cambio, fíjate, sí, has mencionado el sector servicios, hostelería, etcétera y tal, que claro, es que es muy inmediato y muy evidente. Yo tengo entre mis clientes a una persona que tiene 2 establecimientos que han funcionado siempre maravillosamente a todas las horas del día. Extraordinario. Pues mira, de verdad que estoy seguro que va a ser capaz de salir adelante. Ahora, no sé dimensionar qué es lo que va a pasar, Antonino. Tú decías en los cambios, por supuesto, de hábitos, creo que ahí va a influir de todo. Yo, en mi círculo más cercano, en mi propia familia, pues hombre, yo personalmente no solo no tengo mucho miedo, sino que ardo en deseos de salir a un restaurante a tomar un vino y a comer, ¿vale? De verdad lo reconozco, que es algo que sueño casi con ello, y hablo con mucha gente que me dice que no lo va a hacer. Yo, desde luego, cuando lo puedo hacer, lo quiero hacer, claro. Y mi mujer y mis amigos no lo quieren hacer, pues no lo haré. Tendré que tomar algo en la calle, ¿no? Pero yo espero, como consumidor, ser capaz de superar ese miedo inicial, al menos en eso. También no te voy a negar que, pues a lo mejor, coger un avión el primer día o un tren, pues igual me apetece menos. Vicente, tú que coges mucho el tren. O sea, No, creo que tardaré. Ahora voy. Sí. Bueno, siguiente pregunta. Esta me la pido, Antonino. Ya te explicaré por qué. Esta es la de Germán. Mira, ¿no? es situación inmediata de micropymes y pymes. El 20 de mayo, pago de IVA, retenciones, etcétera. Mes siguiente, IRPF para personas físicas. Y un mes después, impuesto de sociedades. Pero, mira, es más, si me permites, la contesto punto a punto porque Perfecto. Tiene trampa la pregunta. No, miento, tiene trampa la respuesta. Vale. A ver, es parcialmente cierto lo que dices, porque en efecto, Germán, el día 20 de mayo pago de IVA, retenciones, etcétera. Sí y no, porque cuando salió en la modificación, que fue, si no recuerdo mal, el 15 de mayo, es decir, con alevosía y premeditación y nocturnidad, el último día que se permitía conciliación, 15 de mayo, perdón, 15 de abril, lo que no decía la letra pequeña era que para el día 20 se prorrogaba el pago de aquellos sujetos pasivos que no cumplieran ciertos requisitos. Hay mucho pyme y mucho profesional liberal y mucho autónomo que le han cargado la cuota del IVA y de retenciones el 20 de abril porque no cumplía ciertos requisitos que tomaban como base del ejercicio inmediato anterior. Pero es que yo conozco casos concretos, con nombres y apellidos, de gente que no cumpliendo los requisitos le han domiciliado y le han cargado el día 20 de abril el IVA y el IRPF. Esa es una de las primeras medidas de contención. La segunda es la del ERTE. La del ERTE, evidentemente, ahora cuando acabe el estado de alarma, todas las que se hayan acogido al ERTE por fuerza mayor tendrán que volver a recoger a los trabajadores y montar corriendo, deprisa y corriendo, otro ERTE, en este caso, distinto. Y luego dice, sin haber ingresado nada desde el 15 de marzo. Efectivamente, por eso coincidimos tú y yo en que muchas empresas van a nacer muertas. Levantarán la persiana solamente para recoger sus trastos. Y esto es lo lamentable de la falta de medidas que se están adoptando, porque además, si os dais cuenta, en el propio Real Decreto Ley 16/2020, como casi siempre en cualquier modificación legislativa que pudiera o pudiese afectar a las administraciones públicas, ya se guardan y se cuidan muy mucho de poner la coletilla que esta medida no será de aplicación a AEA, Tesorería, Fogasa y demás que Andrés comentaba antes. Con lo cual es muy complicado poder salir de una situación de crisis económica si los grandes poderes fácticos no ponen de su parte, si los grandes lobbies no ponen de su parte. Porque al final el pequeño acreedor, el acreedor ordinario puro y duro, que es el que vota el convenio, porque el privilegio general vota, el especial tampoco, ese es el que menos tiene que pintar y es el que más debería pintar, pero no puede pintar nada porque tenemos a grandes acreedores privilegiados, generales o especiales, que, como todos conocemos, generalmente no apoyan un convenio. Es cierto. Y una cosa complementaria nada más, Vicente, respecto a lo que dices. Es verdad, por la pregunta que se ha hecho, que claro que hay que pagarlo el IRPF. Lo que es un poco chocante es que incluso en pymes o profesionales nos haya arbitrado como medida
que en vez de tener que solicitar un préstamo de 10.000, 20.000, 30.000, porque ha habido casos de cantidades pues no muy elevadas, pero muy concretas para parar un primer golpe, en vez de tener que pedir eso con un ICO, el establecer una posibilidad de compensación, siquiera sea parcial, con cargo a impuestos. Es decir, al final, si el Estado me va a revertir dinero, ¿para qué se lo voy a adelantar ahora? ¿Vale? Realmente en el sistema anglosajón esto es completamente al revés. Es decir, el Estado lo que hace es que no me pagues ahora, no me pagues durante un tiempo, ¿vale? Y con cargo a eso, pues tú puedes ir manejándote. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos. Es lo que hay. Una pregunta más que me dirige Santiago Ruiz, un buen amigo. Mire, si le aconsejas a un empresario que ponga dinero en su empresa, ¿es posible que un banco lo pueda poner? Con esta afirmación no se da razón a los bancos que no dan dinero a empresas rentables. Mira, Santiago, te comento. Lo que al principio de la intervención, lo que he planteado es que considero que hay tres tipos de empresas, tres clases. Una, la primera, ¿de acuerdo? Una empresa que la crisis del COVID les supone que le va a ir muy bien y que va a ganar mucho más dinero de lo que habían ganado nunca. Otras empresas que efectivamente se pueden reestructurar y refinanciar y que si se les apoya y se les da liquidez y los instrumentos necesarios se pueden salvar. A esas hay que salvar. Y un tercer tipo de empresas que no van a poder continuar por muchas ayudas que reciban. A esas empresas, por supuesto que mantengo que ni el empresario, ni el banco, ni nadie les tiene que dar dinero. Hay directamente que ir a concursarlas. Coincido con eso. Está claro. Vanessa Bermúdez pregunta si Portugal entrará en crisis con la misma magnitud que nosotros. No, y antes se ha preguntado que si seremos uno de los últimos países de la Unión en recuperarse. Si vamos a ser uno de los últimos países en recuperarnos. Pues quién lo sabe, pero yo creo que sí, ¿no? Esto pinta, eso parece. Tiene pinta de que seremos de los últimos en salir y sobre todo después del inevitable rescate, ¿no?, que vamos a tener que afrontar. Parece que cada día cobra más fuerza la necesidad de que seamos rescatados. Incluso algunos hasta lo empiezan a desear, ¿no? Sí, Andrés, con esto del rescate, efectivamente, yo creo que nosotros seremos o no los últimos. Como país, lo que es evidente es que, en principio, los países que tengamos un mayor endeudamiento y que tuviéramos un menor crecimiento previo y mayores déficits, mayor desequilibrio en ese sentido, pues somos más candidatos principales realmente para que cueste más la recuperación. Si además unimos lo que Vicenta está mencionando y Antonio de lo que es el sector servicios, el turismo, la industria, etcétera, pues parece razonable pensar eso, ¿no? Que tardaremos. Muy bueno. Quiero daros las gracias y voy a cortar las preguntas. Nos han mandado por correo numerosas preguntas que vamos a contestar, ¿de acuerdo? Pero sí quiero agradecer a los tres ponentes, tanto a Andrés, a Vicente como a Jacobo, la brillante exposición. Creo que ha sido muy ilustrativa para todos, ¿de acuerdo? Y daros las gracias, lógicamente, nuevamente, incluso a todos los que nos habéis acompañado un día festivo, un tanto inusual, 1 de mayo, ¿de acuerdo? Y doy paso, si os parece, a Juan Claudio Amello y comentaros que creo que será necesaria otra sesión dentro de poco para seguir tratando este y otros temas y espero contar con vosotros. Muchas gracias a todos y doy paso a Juan Claudio, ¿de acuerdo? Un abrazo y gracias. Un abrazo. Un abrazo. ¿Nos está conectado? ¿Estamos fuera ya? Juan Claudio. Buenas tardes. Muchas gracias, Antonino, por tu brillante moderación, por el ritmo tan trepidante de tus preguntas. Muchas gracias, don Vicente. Muchas gracias, don Jacobo. Y muchas gracias, don Andrés. Porque si algo necesitamos en este momento, aparte de a las fuerzas de seguridad del Estado, a todos los sanitarios, a los reponedores, a las cajeras, también ellas y ellos tienen este tipo de inquietudes, de preguntas. Estamos, en definitiva, con vuestra ayuda, que sois expertos y especialistas, poniendo luz o intentando poner un poquito de luz antes de que se vea el final del túnel.
Así que al final esto no es solamente un foro para especialistas, para debatir quién tiene la mejor idea, ni muchísimo menos. Se trata de dar soluciones y creo que todos habéis contribuido a ello. Por lo tanto, desde el Instituto de Emprendimiento Avanzado y en nombre de todo el equipo del Instituto, del IEA, os doy las gracias y, por favor, quisiera convocaros para una próxima ocasión en la que, bueno, seguramente nos haréis falta, puesto que vuestros conocimientos, más que vuestra opinión, son cada vez más necesarios. No os quito más tiempo en el día 1, Día del Trabajo, y fuerte abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a todos. Un placer volver con vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, Vicente. Adiós, Juan Claudio. Hasta luego. Hasta luego.